soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Mar Manrique, de la newsletter Fleet Street, un boletín que trata sobre periodismo, industria de los medios, tendencias, además todo ello en un tono distendido y con una visión muy joven. Ya verás a lo que me refiero. Antes de comenzar con la entrevista, déjame recordarte que tengo una newsletter de newsletters, que la he bautizado como la Chusletter, en la que trato cada semana sobre información, noticias, tendencias relacionadas con este formato de contenidos, píldoras en las que inspirarte de otros creadores, tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores, en definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Mar Manrique, bienvenida a Escuchando Newsletters. ¿Cómo estás? Muy bien, Chus, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, por si hay algún despistado en la sala, quién eres y en qué punto de tu trayectoria decidiste lanzar tu newsletter. Pues yo soy Mar Manrique, soy periodista, me gradué en 2020. Estamos hablando ahora que tengo 23 años recién cumplidos, soy bastante joven. Y Fleet Street nació de básicamente que al graduarme yo comencé a trabajar en una startup, teletrabajando, estuve un año allí como creadora de contenido y veía que no estaba ligada a mi profesión, ¿no? A lo que yo quería hacer, que era el periodismo. Uh-huh. Entonces, pensando mucho, veía que la gente tenía newsletters de diferentes temas, cultura de internet, hablar de la vida, y yo pensaba, es que este formato no es para mí, ¿no? Porque no encontraba ningún tema de nicho, ¿no? Que dijera, ostras, ¿de qué puedo hablar yo? Y de verdad que yo pensaba que nunca tendría una newsletter, o sea, lo típico que... Y entonces, claro, con esa inquietud de decir, no me estoy dedicando a lo que yo quiero, que es el periodismo, estoy haciendo algo totalmente diferente, pues pensé, pues aquí tengo el tema, ¿no? Del que puedo hablar, tanto que pensaba sobre el periodismo y sobre de qué forma podía meter un poco el pie, ¿no? Y poder hablar sobre él, pues de qué mejor forma, ¿no? Que teniendo una newsletter. Y de ahí nació un poco Fleet Street. Qué bueno. Estaba pensando que eres la invitada más joven que he tenido hasta ahora, que no se me enfade el resto de newsletteros, pero oye, en cierta forma me sorprende que gente con 23 años, ¿no? Recién salida de la facultad, joder, apueste por este formato, porque es verdad que las generaciones un poco, pues eso, que están como en pañales laboralmente hablando, no son muy dadas a este formato. No sé si en la facultad ya os adelantaron algo de newsletters, porque yo estudié comunicación audiovisual y en aquel momento nada de nada, o sea, era cine, radio y tele. Cuéntanos un poco por qué, el formato ya no has dicho por qué lo elegiste, pero ¿cómo ves tu generación y el formato? Sí que es cierto que la facultad, a pesar de, ya te digo, la promoción, me gradué en 2020, sí que es cierto que es una de las promociones más recientes, ¿no? Pero no hacíamos cosas de mucha innovación. Recuerdo que la única asignatura era gestión de contenidos digitales, que tocabas un poco palos de todo, pero newsletter como tal, creo que en ese momento, que debía ser 2018 o así, no se hablaba de ello. Entonces, por ese lado, el lado más de la facultad y académico, yo te diría que también van un poco, siempre también está este debate, ¿no? En redes sociales, va un poco pues con retraso, ¿no? Yo creo que lo de la newsletter y el hecho de animarme al ser tan joven fue también un poco por ese boom, ¿no? De que había mucha gente en Substack, sobre todo, que es la plataforma que yo utilizo. Había mucha gente utilizándola y creo que fue un poco eso, ver el potencial de pues, poder escribir algo que llegue al correo personal de X persona, ¿no? Y que pueda tener un formato mucho más cercano y amigable y algo mucho más directo. Entonces fue por eso, pero no creo, o sea, fue tal vez más por la gente que yo seguía en Twitter, ¿no? Y por la gente a la que sigues que ni mucho menos por la facultad o por el ambiente así más académico. Qué bueno. Venga, vamos a entrar ya de lleno con Fleet Street. ¿De qué trata
lo primero, y luego te preguntaré el tema del nombre y esa avispa en el logo que me resulta curioso. Sí, sí. ¿De qué trata? Pues trata, Fleet Street habla sobre periodismo, sobre todo, sobre tendencias, sobre innovación, sobre ideas que a mí me gusta a veces reflexionar sobre ello. También se abre un poco más a la comunicación, tal vez redes sociales, ¿no? Y de qué forma convergen con el periodismo y con la comunicación. Sí que es cierto que a veces trato temas mucho más con más peso, ¿no? Por ejemplo, pues cómo se implementa la inteligencia artificial en el periodismo, o cómo se puede hacer comunidad más allá de los comentarios, ¿no? De la sección de comentarios de los periódicos, ¿no? O sea, cosas un poco más pues de innovación, pero otras veces, pues un día una entrevistada me dejó plantada y hablé de que me han dejado plantada, porque en ese momento dije, mira, vamos a ser pues naturales, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, pues esto lo cuento y seguro que hay mucha gente que empatiza, ¿no? Con eso. Qué bueno. ¿Y el nombre de Fleet Street, de dónde lo sacaste? Pues tengo que ser sincera. O sea, Fleet Street me costó un montón encontrar el nombre. De verdad, tenía un Word con 50 nombres por lo menos. Ninguno me acababa de gustar. De hecho, esto creo que alguna vez lo he comentado en algún número. El primer nombre que me vino a la cabeza cuando pensé en hacer la newsletter fue La periodista frustrada pero optimista. O sea, un nombre horroroso que de hecho no me representaba en ese momento porque estaba frustrada, pero tampoco era ese el mensaje que quería transmitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues buscando un poco, investigando, pues de verdad, o sea, Fleet Street viene de que es la calle, ¿no? En Londres, ¿no? La sede del periodismo allí. Nunca he estado en Londres, o sea, es que esto ya es como el colmo, pero... Eso no se dice. de, Sí, es que paseando por Londres, me esa inspiro, ¿no? calle era... No, aquí es que totalmente sincera, no está en Londres, pero era como el lugar de encuentro, ¿no? Allí en Londres, y eso era lo que yo quería que fuera Fleet Street, ¿no? El lugar Qué de bueno. encuentro de los periodistas. Y además que tiene como mucha sonoridad y la gente como que se acuerda, ¿no? Fleet Street. Uh-huh. Entonces, pues ya pensé, perfecto. Y lo del logo de la abeja, pues nada, o sea, no tiene nada que ver realmente con el periodismo, o sea, esto tampoco, pero siempre ha sido como un símbolo de la abeja que me ha acompañado a mí y también me parecía también muy, muy significativo allí y así fue, que uní las dos cositas y ahí ha quedado. Oye, pues todo un acierto. O sea, en el episodio de la semana pasada hablaba con Uriol de esa enfermedad que tenemos, ¿no? Por ponerle nombre a la newsletter y muchas veces nos limitamos eso por hacer el ejercicio de buscar y bautizarlas. Y no sé si se te pasó por la cabeza simplemente decir la newsletter de Mar Manrique o como... O sea, no sé qué estrategia tenías de, oye, voy a hacer la newsletter también un poco para hacerme un hueco, ¿no? Y que mi nombre vaya resonando como periodista. O bueno, o apostaste al final por llamarla Fleet Street. Y es verdad que sí que tú apareces como, oye, Mar Manrique es la persona que la hace, pero no sé cómo llegaste a ese punto. No sé si forma parte de tu estrategia como marca personal o simplemente para compartir tu visión sobre el periodismo. O sea, nunca me planteé que fuera la newsletter de Bar Manrique porque siempre también quería un nombre que llegara más a la gente, o sea, que estuviera relacionado con el periodismo, ¿no? Entonces, siempre buscaba, claro, Fleet Street está relacionado al ser, lo que decíamos, la sede del periodismo en Londres, entonces quería algo que fuera llamativo y que a la gente le resonara un poco, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la newsletter me ayuda a mí a crear marca personal, ¿no? Porque es verdad que yo soy la que la escribe, mi nombre aparece en algún lado, ¿no? La comparto en redes sociales y obviamente me ha dejado conocer a mucha gente en redes sociales sobre todo, estoy haciendo contactos, he quedado con gente con la que no hubiera quedado si no fuera por Fleet Street, entonces obviamente, y de hecho yo creo que los trabajos que ahora vienen también son gracias a Fleet Street, ¿no? O las colaboraciones o el estar aquí Qué hablando bueno. contigo, por supuesto. Pero sí que es cierto que cuando creé la newsletter algo respondía, o sea, una parte de ello respondía a crear esa marca personal, ¿no? Y a poder meter el pie en el mundillo, pero era también para responder un poco a esas inquietudes de quiero hablar de periodismo, ¿cuál es el mejor formato? Pues vamos a hacerlo. Uh-huh.
Bueno, totalmente. Me está gustando mucho tener esto porque es verdad que, joroba, se ven frutos, ¿no? De al final cuando te mueves y cuando haces cosas, está muy bien, sobre todo por lo que te viene, porque si hay que compaginar la newsletter con un trabajo por cuenta ajena, probablemente ahora vengan cosas chulas. ¿Cómo te organizas para sacar tiempo para escribirla? Es terrible. Claro, yo empecé cuando yo teletrabajaba, ¿no? Para una startup que estaba en Bilbao. Yo vivo en Barcelona, entonces, pues, y además es que era muy flexible el horario. Entonces yo me organizaba, estaba, de verdad, hacía muchas horas. Cuando acababa de trabajar me ponía a escribir la newsletter, porque antes, cuando empecé, era semanal. Entonces era cada domingo enviarla y yo he dejado, a mis 23 años, lo digo así, pero he dejado muchos planes, o sea, mucha vida social, tampoco mucha, ¿no? Continúo, pero sí que es cierto que hay muchas veces pues que te dejas la cerveza a la mitad por irte a casa a escribir la newsletter, ¿no? Entonces, cuando la hacía semanal, es cierto que me tiraba muchas horas. Oí a David de la Bonilista, también aquí, que decía que él debía hacer unas 8. Yo creo que hago Sí. más. Y es que no me enorgullezco tampoco, porque ojalá lo pudiera hacer más Sí. rápido, ¿sabes? Pero sí que es cierto que, claro, investigar, leer un montón de artículos, de links, cosas que puedan resultar interesantes. El otro día, por ejemplo, me estuve una mañana entera leyendo un montón de artículos y al final solo me ha servido uno, porque el resto, pues pensé, pues me lo he leído, pero tampoco lo compartiría, ¿no? Entonces sí que tardó mucho tiempo y ahora, claro, con el salto, ahora estoy trabajando en La Vanguardia, pero exclusiva me cambio, o sea, esto no lo he dicho aún, la he dejado, bueno, esto ya se verá, pero la cuestión es que al empezar a trabajar en un medio tuve que espaciarlo, ¿no? Porque es que si no, no me daba tiempo y con horarios ya más de trabajar de forma presencial y todo, pues no podía compaginarlo. Entonces ahora lo hago quincenal y me da un poquito más de tiempo, pero igualmente, pues eso, para tema de investigar y profundizar más, pues se tarda. Sí, sí. Ahora hablaremos un poco de la estructura y tal, que es normal que te lleve tiempo porque, joroba, te pegas buenas curradas. Pero compártenos, no sé si tienes como un sistema hecho para de todo lo que lees, pues cómo te lo guardas ciertos artículos, si vas escribiéndolo poco a poco o tienes como la base de artículos y luego ya te sientas un día a escribirlo todo. ¿Cómo es ese proceso? Pues muchas veces es de estar mirando redes sociales, también yo me nutro también de muchas newsletters, ¿no? El American Press Institute escribe, no sé si lo conoces, pero escribe cada día, de lunes a viernes, una newsletter con noticias también sobre periodismo. Entonces, pues a través de este tipo de newsletters, que hay más, y a través de redes voy leyendo artículos, me meto también en páginas específicas, ¿no? Más especializadas. Leo artículos tal vez en las notas del móvil, o sea, es que tampoco es algo muy... Me pongo los links, me los pego o en un drive cuando ya sé el título o incluso en la propia newsletter, pues me lo pongo ahí y ya sé que eso pues lo quiero leer, tal vez es algo que me interese, que tal luego lo desecho, ¿no? Lo leo y Ya. no me gusta y ahí... Pero me organizo un poco así, pero muchas veces eso, en el transporte público leyendo, pues me lo pongo en las notas del móvil y ya cuando tenga tiempo lo leo todo y ya Sí, está. va reposando ahí en la cabeza, ¿no? Y luego de repente dices, vale, ya sé cómo casar todo esto. Justo, Eh, justo. porque es verdad, ¿no? La estructura que tiene Fleet Street es bastante fija. De hecho, tienes como una intro tipo editorial bastante extensa en el que reflexiona y en el que, joroba, para nada parece que haya salido de la universidad. Quiero decir, yo ahora cuando te he visto digo, joder, es bastante joven, pero quiero decir que no das esa imagen en cuanto a contenido, en cuanto a reflexión, o sea que vas por el buen camino. Luego también tienes una recopilación de enlaces, ¿no? Se puede decir más curaduría de contenidos porque lo llamas que leer y sí que das como distintas píldoras para periodistas, salseos periodísticos, que esa es muy, muy chula. ¿Cómo llegaste a estas secciones y a este formato? ¿Fue prueba-error porque a ti te gustaba estructurarlo así? Y sobre todo, si te condiciona mucho para buscar temas, para adecuarte a esas secciones ya fijas o, bueno, si un día no encuentras al SEO periodístico, no lo pones y ya está, como ese proceso. Sí que es cierto que creo que en este sentido soy un poco rígida. Nunca he hecho un número de la newsletter donde no estén las 4 secciones y creo que de momento no me atrevo a hacerlo porque
creo que cada una de ellas aporta de una forma diferente y de momento no quiero dejarle. Y también muchas veces pienso que tal vez no hace falta que una persona se lea la newsletter de cabo a rabo. No sé si esto es algo que puedo decir o que está bien, pero tal vez hay alguien que abre la newsletter y prefiere ir directamente a los salseos periodísticos donde puede encontrar más curiosidades sobre lo que está pasando, ¿no? O hay gente que prefiere leer pues el tema principal, ¿no? La reflexión principal o la pieza, ¿no? de la que hablo ese día. Entonces, es dar un poco también ese margen a las personas de decir, vale, pues prefiero esto o prefiero todo. Entonces, por eso, claro, es diversificar, ¿no? Todas esas cosas y eso. Me estoy dejando algo de las preguntas, seguro. No, que si buscas temas para adecuarte, o sea que sí, que has dicho que eres bastante rígida, por lo tanto, con todo lo que consume, entiendo yo que te es fácil como buscar en cada... Claro, hay veces que, por ejemplo, el otro día también hablaba de los memes, del equipo de memes que va a implantar el Los Angeles Times. Pues eso me pareció un salseo. El salseo en mi cabeza es un sinónimo de curiosidad, de algo que a la gente le va a flipar, ¿no? Entonces eso me pareció súper curioso y dije, para allá que va. Hay veces que si tal vez las lecturas son más reflexiones o son más, pues estudios de algo, lo que sea, pues tal vez van más pues al que leer, ¿no? A esa curación, a esos enlaces que la gente puede ver si quiere. Entonces, sí que es cierto que, claro, voy mirando, ¿no? Que algunas cosas, las más curiosas, vayan hacia salseos y las lecturas también es a veces un poco un cajón de desastre, un poco de todo, ¿no? Pues si quiero también añadir, el otro día, no es periodismo como tal, ¿no? Era una entrevista de ese moda de Noelia Ramírez a Helen Petersen hablando sobre el burnout, sobre el hecho de sentirnos quemados, pues con que también es algo que a mí me llega mucho, ¿no? Y me interesó mucho, pues también a veces me doy la licencia, ¿no? De poner eso o alguna columna que me ha gustado para que tampoco, que se hable de periodismo, pero que también sea un poco personal, ¿no? Sí, claro. Al final esa es la clave. Y muy inteligente también esa parte de diversificar, ¿no? Y de, oye, a las personas que le apetezcan leer solo el tipo editorial, que lo lean, a los que vayan solo a buscar esos salseos, pues también. Entonces así el abanico es más amplio y también tu newsletter como que da más para iterar en un futuro si te apetece ir ampliando esos términos o esas secciones o no. Claro. O sea que muy bien. He visto que en verano apostaste por algo diferente, ¿no? En Fleet Street, que es que entrevistaste a otros editores de newsletter y periodistas, bastante tops, por cierto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Gustó a tu audiencia? ¿Tuviste también más repercusión gracias a traer esos fichajes, ¿no? ¿Cómo fue esa estrategia? Claro, yo en ese momento pensé, tengo que hacer algo diferente porque a la hora lo iba a espaciar mucho, ¿no? Iba a hacerlo también cada 2 semanas, pero vamos, que en total, claro, hice como 4 newsletters, ¿no? A lo largo del verano, entonces pensé, tiene que ser un formato diferente, incluso creé un banner diferente de Fleet Street arriba, se veía un solecito, tal, o sea, que a la gente le llegara el mensaje de que era verano, ¿no? Que era una newsletter más estival y que también pues podía ser más amena o que podían encontrar cosas diferentes, ¿no? Y también un poco para descansar yo, pues me cargué algunas secciones y lo intenté hacer diferente, ¿no? Entonces, pues aposté por las entrevistas. Entrevisté a Albert Sáez, el director del periódico, que recuerdo que allí fui al periódico porque con que está aquí en Barcelona, y también diversificar un poco las diferentes como personalidades, ¿no? Pues tengo a un director de un periódico que justo hablaba de que iban a implementar el muro de pago y que también fue muy interesante, y luego tengo pues a Emilio Domenech, que es así súper amigable, súper tal, hablando sobre la Weekly y sobre su colaboración en Neutral, y luego Andrea Gómez, que es la presentadora de Tardeo, que es un podcast así más, bueno, que hablan ahí de todo, ¿no? Entonces, un poco intentar hacer cosas diferentes. Y en cuanto a la repercusión, claro, al ser personalidades, recuerdo que cuando Emilio la compartió, que tiene un montón de seguidores, pues claro, esa newsletter la vio mucha gente. Otra cosa es lo que se traduce en cuánta gente se suscribe, ¿no? A raíz de eso, creo recordar que no noté mucha diferencia entre los suscriptores, el volumen de gente que se suscribe cuando vio ese tipo de entrevistas o los temas normales de la newsletter así más original, ¿no?
Ujú. Pero sí, claro, al ser figuras públicas, ¿no? Y con más seguidores, pues más, como tuvo más repercusión, ¿no? Sí. Ujú. Qué bueno. Esto es ya simple curiosidad porque lo comenté con Eva San Agustín, Ujú. que ya la mayoría de enlaces que pone van a artículos en inglés. Y yo he visto que en tu sección de qué leer sí que indicas, ¿no? En español, en inglés y tal. ¿Has notado alguna diferencia de clics en esos artículos que van a, bueno, artículos en inglés o predominan más los de español? Es solo por curiosidad. Esto es que es una súper curiosidad también. Yo empecé a indicarlo porque 2 de mis fieles lectores son mis padres y mis Vale. padres no hablan ni papa de inglés. Entonces, claro, mi padre a veces clicaba el enlace y decía, oye, pero que esto está en inglés, en plan, no quería leerlo, ¿no? O no podía leerlo. Entonces dije, bueno, lo voy a indicar por si a la gente, pero yo también sé que el público al que yo escribo muchas veces pues meto anglicismos, lo intento poner en cursiva, pero muchas veces meto alguna palabreja en inglés y sé que el público en general lo entiende, ¿no? O entiende esa referencia que a veces pues hablo de alguna cosa que se ha hecho viral en internet y me permite la licencia de poner X cosa, ¿no? Entonces sé que el público como tal no le importa y de hecho a la hora de clicar los links muchas veces creo que siempre suelo también poner más en inglés, ¿no? Pero no noto ninguna diferencia y la gente abre más los que hay en inglés que los que hay en español también por tema de cantidad, ¿no? Pero lo puse básicamente por una ayudita más, ¿no? Ayudo a mis padres Vale. y tal vez ayudo a alguien más, ¿no? Qué bueno. También en alguna newsletter lo he visto y en otra me sienta bastante mal. Igual tú lo Ay, haces, ay, ay, pero ay. no sé. Claro, yo a día de hoy no pago ningún muro de pago, ¿vale? De medios. Entonces, claro, sabes que, por ejemplo, en El País tienes como 10 artículos, creo, al mes. Entonces, es lo típica newsletter así de actualidad. Le das y dices, mierda, ya. Como que he consumido uno y a lo mejor solo quería leer la entradilla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y he visto otras newsletters que sí que lo ponen, oye, esto es muro de pago, como si no quieres consumirlo. No sé cómo gestionas eso. Pues mira, claro, con que no suelen ser periódicos generalistas que tienen muros de pago, suelen ser como medios más especializados, pues eso no suele ocurrir. Lo que sí que, yo que sé, a veces he puesto cosas del Washington Post y, por ejemplo, pues sale la primera pantalla, no te sale el artículo como tal, sale lo de escoger si quieres el plan free, ¿no? Gratis Sí. o tal o cual. Entonces, claro, tú ahí tienes que ver y buscar el de, ¿no? Oye, quiero seguir leyendo, lo que sea. Entonces, eso sí que claro, no vas al artículo de forma directa y eso sí que puede ser un hándicap, ¿no? Para según quién, o sea, que a veces seguro que he metido algún artículo que alguien ha dicho, joder, no, Ya me ha pero consumido uno. eso es. Pero por lo general no me parece mala, ¿eh? También lo de avisar, depende a quién, o sea, puede que esto me lo piense y también ahí ya ponga algo más. Sí, sí. Pues sí, sí. Ya te digo, a ver, que muchas veces simple curiosidad y digo, joder, vaya, gasta, que nunca los consumo todo, pero no sé, como idea. Sí, sí, sí. En inglés, en español y de pago, entre Todo paréntesis. ayudas, todo ayudas. Eso es. Y luego, bueno, Substack es como el medio por definición para periodistas y permite tener como comentarios debajo de cada boletín, etcétera. ¿Cómo notas esa interacción con tus lectores? ¿Suelen comentar? ¿Le dan a responder a cada newsletter? Cuéntame un poco cómo es tu público. Pues es algo muy simple, pero también yo noto muchas veces que en la despedida, claro, en toda la estructura al final me despido, saludo y me despido. Y muchas veces si yo pongo el aliciente de si te ha gustado, dale like, comenta, no sé qué, no sé cuántos, comparte. Cuando yo pongo eso noto que hay mucha más reacción que cuando no lo pongo, ¿no? Y entonces, pues justo también coincide, cuando pongo eso, pues hay muchos más likes, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí que noto ahí la diferencia. En tema comentarios sí que es cierto que no hay muchos comentarios y los que me llegan suele ser o por Twitter o por privado. Entonces, Vale. no es una cosa que me parezca, quiero decir, está bien, ¿no? Cada uno elige el medio por el que se comunica. Suelo también recibir, los comentarios que suele haber es de gente que acaba de descubrir la newsletter, ¿no? Entonces te dice, ay, acabo de descubrir Fleet Street, no sabía esto, estoy suscrito. Entonces, Ujú. no sé, cada uno escoge lo que digo, pues por qué forma
prefiere comunicarse, ¿no? Muchas veces también hay gente que me responde al mismo mail, entonces Sí. eso también me gusta porque también pues compartes al final, ¿no? Una comunicación Sí. personal con ese usuario y en Twitter también sobre todo. Ujú. Fenómeno, porque al final es lo que decíamos, ¿no? Pasa de Fleet Street a Mar Manrique y esa relación con los lectores que, Claro. oye, que muchas veces ese feedback que dan es muy positivo para seguir evolucionando. Uh-huh. Vale, ¿tu newsletter cuánto tiempo tiene? Mi newsletter, claro, yo la creé. Mi idea así inicial me vino en diciembre del 2020 Vale, y saqué el primer número el 7 de marzo del 2021. vale, o sea que Estuve, tiene meses, ¿no? claro, debe tener, estamos en noviembre, en marzo, pues 7 o 8 ya. Oye, muy bien. Uh-huh. ¿Y cómo va ese número de suscriptores? ¿Va creciendo bien o te gustaría que se aligerara un poco? Pues ahora mismo creo que estamos en 830 y algo, no te Wow. sé decir concretamente. Yo estoy contenta porque cuando la lancé, claro, a mí no me conocía nadie, lo que decíamos era casi una recién graduada, no tenía ningún tipo de como contacto en el mundillo, entonces el hecho de que de repente pues con el primer número lo retuiteó mucha gente en Twitter, mucha gente lo compartió y yo me sentí como súper abrumada y como súper como acompañada, ¿no? Y me gustó mucho y de hecho yo me acuerdo que ese día cuando me levanté, que sabía que era el día del lanzamiento, notaba, o sea, sentía que venía algo guay, ¿sabes? Qué No sé bueno. cómo definirlo, pero como que lo sentía en mi cuerpo que iba a ir bien, ¿no? También porque le había puesto muchas ganas y confiaba en que saliera bien. Entonces, como todo ese feedback, esa respuesta, pues como que me dio, como que iba a favor, ¿no? Entonces, pues en ese primer número fueron unos 180 o así suscriptores ya para el segundo y de ahí ha ido creciendo pues hasta ahora. Qué bueno. ¿Y es muy orgánico o tienes como, bueno, oleadas de gente que te llega de golpe? Yo creo, sí, es bastante orgánico, es bastante boca a oreja, que la gente va hablando de ello, lo comparte en redes sociales, se lo descubre a X persona, entonces es como bastante orgánico según el tema también, pues si hago una entrevista a X persona, pues cuando entrevisté por ejemplo a Ella Cantú, pues supongo que más gente de Latinoamérica dijo, uy, que esto se está haciendo, ¿no? Entonces se suscribió, depende del tema, con el tema de la inteligencia artificial pues también bastante gente lo compartió y se suscribió. Muchas veces depende del tema y de los intereses. Pero sí, claro, muchas veces también cuando, por ejemplo, de repente me llega al correo que se están suscribiendo 10 personas de un correo que es académico, ¿no? De X universidad. Y digo, anda, pues se ha debido hablar de Fleet Street en esta clase de periodismo, ¿no? Entonces me hace mucha gracia porque Qué no lo chulo. sé a ciencia cierta si se ha hablado o no, pero el hecho de ver que pues estudian el máster en X universidad, ¿no? O están en tal, pues digo, pues mira, pues ahí se debe estar hablando, ¿no? Entonces, pero sí, ha ido creciendo también, claro, pues cuando, por ejemplo, en Tardeo una vez hablaron de Fleet Street, nada, una cosa súper mínima, pero ahí también ya me dio un poco de suscriptores. Tardeo es un podcast de Radio Primavera Sound. Luego también cuando comencé a colaborar en Reportaro, cuando la Fundación Luca de Tena me saca a veces algún artículo en sus recomendados, pues saca Fleet Street, o bueno, pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas menciones que hacen pues que llega más gente y ahí sí que notas un poco un pic, Sí, pico. pero un pico, exacto, perdona, pero sí, ha sido siempre muy orgánico. Sí, pero joroba, qué satisfacción, ¿no? Cuando de repente, eso, ves como una ola y es que en alguna universidad, como dices, te han mencionado, no sé, que tú hace 4 años probablemente estabas como alumna ahí, ¿no? Y no se hablaba de newsletter, ¿no? Cómo evoluciona todo y sobre todo que tú, en ese caso, seas, bueno, pues la newsletter recomendada, o sea que también mi felicitación por esa parte. Gracias. No, me hace mucha ilusión, la verdad. Cuando me llega pienso, ay, que claro, es esa satisfacción, ¿no? Que te hace seguir y querer seguir escribiendo, seguir llegando a la gente y que sabes que al final, pues a la gente le gusta y que recibes esa respuesta, ¿no? Y eso es muy chulo.
¿Y le pones empeño o, bueno, prefieres que sea un crecimiento pasivo, boca a oreja? O, oye, tú haces por compartirla en Twitter, en LinkedIn, o cómo haces eso? Siempre la comparto en Twitter, en LinkedIn a veces, pero en Twitter sí, y es algo ya como rutinario, ¿no? Porque pienso, pues a veces también se me ha ido la newsletter a la carpeta de promociones, que eso no entiendo por qué y de verdad no sé de qué forma resolverlo. Han sido pocas veces, entonces, claro, en eso pues también aprovecho para decirlo en Twitter, oye, que se ha ido a la carpeta de promociones, Ya. pues voy a echarle un ojo, ¿no? Pero de forma rutinaria pues siempre comparto el tema también porque pienso, tal vez hay a gente que le llega de otra forma, ¿no? Y si le puede llegar por Twitter y si se puede suscribir o hay gente que lo comparte, claro. O sea, las redes sociales también han ayudado a que crezca mucho, ¿no? Fleet Street. Sí, Y claro, quiero seguir con eso. muy bueno también. Y cuando abres Substack, ¿en qué métrica te fijas antes? ¿En número de suscriptores, aperturas, bajas? ¿Te obsesiona alguna métrica en concreto? Debo decir que Substack no da muchas métricas, es muy simple en ese aspecto, o sea, da la métrica de la tasa de apertura, de cuánta gente ha abierto links y del total de visualizaciones de la newsletter. Y poco Ujú. más, o sea, no te dice cuánta gente se ha desuscrito, no te hace un desglose ni mucho menos de género, de edad, o sea, nada, es Ujú. muy simple y ya te digo, los desuscritos, pues mira, menos mal que no hay, o sea, no los veo en el diagrama, la línea, Sí. no veo que haya un pico hacia abajo, ¿no? Pero no da muchas métricas, entonces, claro, el mayor para mí siempre es la tasa de apertura y ese es el que también me hace ver pues que tal vez el asunto, ¿no? Cuando escoges qué asunto poner, pues ha llamado más la atención o no, o el tema del que hablo pues gusta más o no, ¿no? Porque Mm. siempre, claro, a pesar de estar dividido en secciones Fleet Street, siempre tira el asunto, ¿no? Por de qué hablo en esa primera reflexión o ese primer tema. Entonces, pero eso, sobre todo la tasa de apertura. Y los links también, para decir, uy, pues a ver si le tengo que poner más empeño a leer más cosas, a ver si gusta más. Pero sí, sí. Claro, me imagino que, no sé, lo habrán hecho así muy focalizado a, oye, tú escribes, ¿no? Y despreocúpate de esos números que muchas veces nos obsesionan o, bueno, Claro. nos pierden esas egométricas que se Ujú. dicen. Claro, o sea, de hecho yo también escogí Substack, uno, yo creo, porque era una plataforma que estaba en ese momento muy de moda, la gente la estaba usando y de hecho me enteré de que existía pues porque otra gente la utilizaba, ¿no? Y por los artículos que se escribían sobre ella. Pero sí que es cierto que sobre todo la escogí porque es muy simple, o sea, es muy intuitiva, no tengo que liarme en crear un diseño fenomenal ni tener que perderme en muchas minucias que al final pues tal vez me perdían del objetivo, ¿no? Que tal vez es escribir y llegar a ese público. Ujú. Además, Substack, lo bueno que tiene, sobre todo para, bueno, pues escritores, periodistas, es que te da la opción a, oye, poner ciertos números bajo pago, no ese modelo freemium que, bueno, tiene opciones de algunas newsletter ponerlas en abierta, algunas en pago. Vamos a entrar de lleno en el bloque de monetización. No sé en qué punto te encuentras a día de hoy, después de 8 meses, si has pensado en monetizarla, si tienes alguna estrategia al respecto, oye, quieres hacerla una newsletter de pago, ¿no? Como la Weekly, por ejemplo, de Domenech, que sí que tiene esa versión. No sé, cuéntanos un poco esos planes que tienes. Pues sinceramente no hay muchos planes de monetización. Hice un patrocinio, que bueno, tú lo sabes porque te pregunté al respecto, sobre, bueno, alguien que me contactó y decidí hacer el patrocinio no tanto por conseguir el dinero que te den por ello, sino por ver un poco de qué forma también respondía la audiencia, ¿no? Al hecho de añadir esto, si era algo muy intrusivo, si era algo que no molestara. Entonces, no he vuelto a repetir ningún patrocinio, estoy abierta a ellos, pero Vale. no, mi principal objetivo ahora mismo no es monetizar la newsletter, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir escribiendo la newsletter, que llegue a más gente y a partir de ahí tal vez plantearlo. Ahora mi fuente principal de ingresos obviamente es mi trabajo, ¿no? Y esto sigo tomándomelo como algo que me permite, pues lo que hablábamos antes, hacer marca personal, hablar de periodismo e intentar llegar a más gente, ¿no? Y también pues conocer a más gente, a más periodistas y demás.
Entonces, de momento la monetización no es algo que esté en mi mente, ni que de momento quiero que siga siendo gratis, gratuita, Sí. y a ver cómo avanza, pero no. Claro, también pienso Nada. también que si yo quisiera monetizar, tendría que ser algo que me dedicara solo y exclusivamente a la newsletter. Y ahora mismo no es algo, no tengo el tiempo para hacerlo, ni es ahora mi principal objetivo, entonces prefiero hacerla gratuita. Sí. No, a ver, al final tu estrategia es muy razonable. Oye, voy a crecer poco a poco. Esa monetización indirecta, ¿no? Que no la estamos contando, pero que al final te va a abrir puertas para muchas más cosas. Claro. Entonces, no sé, es que yo siempre aplaudo gente que empieza por hacer cosas y luego, según va evolucionando todo, ya se verá, ¿no? Y se recogerán esos frutos. O sea que estoy segura que Fleet Street te va a dar muchísimas alegrías. O sea que muy aplaudo también esa decisión por tu parte. Muchas gracias. Y ya que te tengo aquí y periodista que eres, quiero preguntarte cómo ves el futuro de los medios y sobre todo qué papel tendrán las newsletters en este juego, ¿no? En esta guerra de muros de pago, de abrir una newsletter por cada vertical que se está viendo ahora mucho en el país. Cuéntanos un poco cómo tu visión, si tienes una opinión al respecto. A mí me parece estupendo que se apueste por las newsletters. De hecho, también se está viendo que muchos periódicos, también el New York Times, consiguen más suscriptores, ¿no? Más gente que paga por sus contenidos a través de este tipo de formato, ¿no? Que es la newsletter. Y de hecho, creo que muchos medios en Estados Unidos van bien y van a buen ritmo, ¿no? Pero en España sí que es cierto que vamos un poco a remolque. El país creo que tiene una apuesta fuerte por las newsletters, pero creo que hay muchos medios que aún tienen que permitirse el hecho de explorar un poco, ¿no? Y ver qué pueden hacer, porque hay muchos que pues simplemente pues hacen una curación de sus propios contenidos y te recomiendo esto, esto y esto. Pues tal vez puedes coger a un periodista X y decir, oye, escríbeme esto de una forma personal que vaya a llegar a esa audiencia que tiene X periódico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se puede potenciar mucho más de lo que se potencia y que también, pues igual también va a traer muchas alegrías a los periódicos si se permiten, ¿no? Pues eso, darse la oportunidad de apostar por esto. Además, yo creo que la clave, y la hablé también con Charo de Closeletter cuando la entrevisté, que la clave está en no apostar por newsletters como medio, sino, joroba, fichar a referentes en ese tema, ¿no? Y darle voz a un periodista que antes tenía una columna, pero ahora tiene una newsletter para ese medio. Creo que la estrategia va más bien por ahí, porque Claro. las newsletters son totalmente personales, detrás hay una persona. Entonces creo que va a ser mucho más relevante si das voz a una persona que si tú como medio haces una newsletter como tal. Claro, claro. Por ejemplo, pues Kiko y Llaneras en El País, también tienen ahora una de Verne y, por ejemplo, yo también leo mucho la de Juan Luis Sánchez del diario Al Día, que habla sobre actualidad y claro, también ahí ves que él muchas veces hace mención y en Twitter también muchísima gente le escribe, pues claro, saben, le ponen cara, ¿no? A la persona que escribe, lo hace de una forma muy, muy cercana, entonces tienen que responder un poco a eso, ¿no? Y también lo que tú decías, especialización. Eso es. Vale, pues si quieres entramos ya en el último bloque y quiero que me compartas o que me digas algunas de tus newsletters imprescindibles, de esas que llegan a tu bandeja de entrada y oye, tienes que consumirlas sí o sí. Lo que te decía antes, estoy muy suscrita a muchas newsletters, entonces hay que hacer también un poco de cribado en eso. Es que me las he apuntado, ojo. Vale. Vale, de actualidad, la que te comentaba ahora, Al Día, de Juan Luis Sánchez y Closeletter de Charo Marcos. Me gusta, además tienen estilos diferentes a la hora de contar las cosas y también vienen llenas de curiosidades, entonces se complementan, ¿no? Entonces, pues Sí. leo las dos y me gusta mucho. Me gusta también mucho Travel Season de Yanira Planas. Es una newsletter sobre cultura de internet. No escribe mucho, debe tener, no sé si llega a los 10 números publicados, pero cuando publica, claro, ella no tiene ningún tipo de periodicidad y creo que eso, en vez de jugar en su contra, juega a su favor, ¿no? Porque es lo que tú decías, ves que llega la newsletter a la bandeja de entrada y tienes que clicar a ver, ha vuelto, a ver de qué habla, ¿no?
y habla de cosas muy interesantes. Ella está muy especializada en tema de cultura de Internet, en un poco eso, lo que pasa en Internet, que bueno, es un nicho eso, que a veces yo con mis 23 años no entiendo ni papa de lo que habla, o sea, imagínate, pero es súper interesante. La primera newsletter está también súper recomendada, la Weekly, que la comentabas tú antes. Esta es la primera newsletter que yo empecé a seguir, que debió ser por el 2019 y me encantaba. Leía en el transporte público de camino a la facultad y bueno, es de Emilio Domenech, habla sobre actualidad estadounidense y también un poco internacional, ¿no? Política internacional y súper curiosa. Ahora también ha agrandado un poco el equipo y ya no es solo Emilio, creo que son 3 más. Entonces, sí, además hay que consumirla reposadamente porque, ostras, hay cada tochaco que trata muchos temas, pero es para, oye, echarle un rato largo. Sí, también el problema de eso es que, claro, hay tantas newsletters ahora, tanta gente, estamos creando newsletters de temas tan variados que tienes que también escoger muy bien en qué quieres invertir el tiempo, ¿no? Y Sí. eso es un tema peliagudo, ¿no? También para la propia persona que la escribe, ¿no? El hecho de decir, ay, pues que también me lean a mí, ¿no? Claro. Y luego de periodismo a tendencias de Ismael Lafría, que la tiene ahora parada, creo que hace un año que no publica, pero él también me inspiró mucho a empezar con la mía y de hecho, bueno, tengo contacto con él y bueno, yo lo considero mi mentor, otra cosa es que él diga hoy, pero bueno, y me gusta mucho. Y esta newsletter, que alguna vez también la he mencionado en Fleet Street, se llama Elisi, de Valerio Bazán, es italiana. La leo con el traductor, lo confieso, lo hago, Qué bueno. pero me encanta, o sea, me encanta la forma que tiene de hablar de los temas, habla de muchas cosas, habla de producto, de contenidos, de medios, de tecnología, hace unas mezclas y también cada vez los números empiezan, que se nota que ha hecho ahí una investigación con datos y citas que dice X persona en X sitio y es como, ay, ¿dónde has encontrado esto? Me encanta el formato y de hecho me encantaría a mí hacer algo similar, pero bueno, son estilos diferentes. Y también me gusta mucho una newsletter que se llama Link in Bio, como sería link en la bio, que escribe Rachel Carten y es sobre redes sociales, o sea, habla sobre todo, hace entrevistas a responsables de redes sociales en X medios y demás. Entonces es un poco cómo convergen pues, las redes sociales con diferentes temas, ¿no? Y también me gusta, que esto tal vez también me gustaría implementarlo, que, por ejemplo, a veces hace encuestas, entonces hizo un número sobre el salario de los diferentes responsables de las redes sociales en X medios, ¿no? Entonces reflexionaba sobre eso, sobre cómo se sentía esa gente, ¿no? Entonces el hecho de también meter encuestas a veces y hacer números, o sea, boletines Sí. a partir de esas encuestas y de lo que la gente opina, eso también me parece muy interesante. Sí, sobre todo es que te permite, al final son fuentes de inspiraciones muy variadas, ¿no? Entonces, como newsletter muchas veces nos inspiramos en otros y, joreba, creamos, no voy a decir un Frankenstein, pero sí algo que a nosotros nos gustaría consumir en nuestra propia newsletter y eso es muy positivo también. Claro. Entonces, cuantas más referencias tienes, independientemente de que te guste lo que digan o no, pero en forma y en formato y en contenido, es muy beneficioso también como newsletter. Claro, claro, te nutres de muchas cosas y lo que dices es que al final uno tiene que escribir aquello que le gustaría consumir, ¿no? Entonces siempre es tener esto en mente y responder a eso. Vale, ahora esta sección es nueva. Antes decía que me recomendarais newsletteros, pero con la newsletter que me ha recomendado tengo aquí para poder entrevistar a mucha gente. Entonces se me ha ocurrido hacer una pregunta ciegas, ¿vale? Que es, no sabemos quién será el próximo invitado o invitada, pero tú como creadora de newsletter, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? ¿Alguna dificultad que hayas tenido tú con la tuya o no sé? Uy, qué difícil es. Esto es como, No te lo he preguntado antes. como en clase. Uy, pues tengo que pensar un poco. O yo qué sé, la típica pregunta que tú te preguntaste antes de empezar la newsletter o alguna dificultad que tengas. Tal vez, esto es un poco así reflexivo, pero tal vez si sus expectativas a la hora de empezarla se han cumplido. Es abierta, Vale. depende de qué Sí. expectativas tenía, ¿no? En cuanto a suscriptores, en cuanto a dónde llegaría.
no lo sé. Da para responder muchas cosas. Sí, buena pregunta, sí. Muy bien. Y por último, pues Mar, dinos dónde te podemos encontrar y dónde se pueden suscribir los oyentes que estén interesados en tu newsletter. Pues nada, podéis ir a mis redes sociales, que está ahí siempre los links de Fleet Street, y si no, yendo a buscar Substack, en el buscador de Substack, poner Fleet Street, y ahí también estaré, y si no, Fleet Street Mar Manrique en Google y seguro que lo encontráis. Sí, y lo pondré yo fácil, que en la descripción también pondré el enlace directamente. Estupendo. Pero quería que lo mencionaras tú. Claro. Muy bien, pues oye, un placer absoluto hablar contigo. Te voy a confesar que eres de las pocas que he entrevistado sin conocernos, ¿no? Porque es verdad que no hemos cruzado un correo, pero nunca había hablado contigo y me mola mucho porque, joroba, descubrir así y conocer a gente nueva y otras visiones me gusta mucho, o sea que he estado súper a gusto. Espero que tú también hayas estado contenta. Yo también me hacía mucha ilusión hablar contigo y la verdad es que ha sido un rato de charla muy agradable. Y nada, nos vemos en el inbox. Gracias por estar aquí. Gracias, Chus. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí esta súper entrevista con Mar. La verdad es que, como he dicho, me he alegrado mucho de conocerla y espero que, oye, te haya inspirado de estas nuevas generaciones que vienen, que apuestan por la newsletter, con lo que es muy esperanzador. Y poco más que decir. Me quedo también con esa motivación y ese buen rollo y ese buen feeling que nos da cuando hacemos una edición que merece la pena y con gusto la dejamos programada o le damos a enviar. Eso recientemente lo estoy viviendo mucho con la newsletter, o sea que comparto también desde aquí ese sentimiento que mola mucho. Nada más decirte que, oye, que si tienes un dispositivo de Apple, ya que estás, pues te pediré que si me dejas una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, pues yo más feliz que una perdiz. Algún día leeré todos los que me están dejando, que tengo ya bastantes. Y nada, si ha resonado este episodio contigo, pues también te pediré que lo compartas por redes sociales o que se lo mandes a aquella persona que tenga en mente hacerse una newsletter. No me enrollo más, un saludo y nos vemos en el inbox.